Muy buenos días. Vamos a hablar de la inversión extranjera directa, en este caso en Colombia, como tema 5 de la asignatura Gerencia Financiera Internacional de la Maestría en Gerencia de Empresas, Medición Finanzas de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED. Cuando hablamos de inversión extranjera, esta la podemos clasificar en inversión extranjera directa e inversión extranjera en cartera. Se habla de inversión extranjera directa cuando esta inversión tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor. Por ejemplo, un estadounidense que viene a Colombia y desarrolla un emprendimiento de paneles solares para la calefacción de vivienda o que cualquier otro emprendimiento, pero que él mantiene ese inversor extranjero, ese no residente, mantiene el control de la empresa. También podemos hablar de inversión extranjera en cartera, por sus siglas en inglés FPI. Estos son valores y otros activos financieros mantenidos por inversionistas en otros países. A diferencia de la inversión extranjera directa, la FPI consiste en propiedad pasiva, es decir, los inversores no tienen control sobre las empresas o la propiedad directa de la misma. Por ejemplo, un inversionista extranjero, un señor de Costa Rica, viene a Colombia y adquiere acciones de Ecopetrol o bonos de Ecopetrol. Entonces está haciendo una inversión extranjera en cartera o constituye un portafolio de diversas acciones de las que se cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia en Bogotá. ¿Qué tipos de inversión extranjera directa? ¿Qué modalidades conseguimos en esa inversión extranjera directa? O sea, aquella que viene, aquellos extranjeros que vienen a tomar control sobre las empresas. Entonces hay una inversión extranjera directa horizontal y hay una inversión extranjera directa vertical. Cuando hablamos de la inversión extranjera directa horizontal, estamos hablando del tipo de transferencia de capital por inversores que establecen una empresa en un país extranjero, en la misma línea de negocio en la que opera en el país de origen. Como por ejemplo, inversión extranjera directa horizontal, podemos considerar la apertura de cafeterías Starbucks fuera de Estados Unidos. Recordemos que Starbucks está en muchas partes del mundo y establece las cafeterías con toda la forma igual que lo tienen en Estados Unidos, pero además si vienen a controlar esa empresa, pues es una inversión extranjera directa. Pero también hay la inversión extranjera directa vertical. Considera aquellos flujos de capital de empresas a negocios en una economía extranjera que operan en alguna parte de su misma cadena de producción. La inversión de Starbucks por abrir una planta de tostado y centro de distribución en China es un ejemplo. Se da mucho esta inversión extranjera en los casos de que las manufacturas por costos se realizan en un país extranjero, pero si el control de esa empresa manufacturera, por ejemplo, la que le trabaja a Nike o a Reebok, es de Nike o de Reebok, es una inversión extranjera directa, pero de tipo vertical. No está toda la empresa, sino una parte de la empresa, una operación, una parte de la cadena de producción de la empresa. Esa inversión extranjera directa vertical. ¿Qué ventajas y desventajas traen en general para el país receptor de la inversión extranjera esa inversión extranjera? Como ventajas podemos considerar, hay desarrollo de la economía del país, hay innovación, creación de puestos de empleo, hay un aporte al fisco y posiblemente haya una mejora en la competitividad de la economía, la cual se beneficia con la inyección de capital.
con la tecnología, con la experiencia directiva y las competencias del inversor. A veces las mejoras son en la gobernanza, en la experiencia directiva, en la administración, por ejemplo, etcétera. Esa es una de las ventajas. Los inversores, entonces aquellos que traen el dinero, ya no el país, sino aquellos que traen el dinero, pueden beneficiarse, por ejemplo, con incentivos fiscales, un costo menor de operación, subsidio del crecimiento de la cuota de mercado. Por ejemplo, incentivos fiscales, porque puede ser que para propiciar la venida de capitales, algunos países hagan incentivos fiscales, o sea, una disminución en la tasa, por ejemplo, de impuestos sobre la renta, un costo menor de operación. En el caso que decía yo de Nike y de Reebok, que fabrican en países satélites del Asia, es porque hay costos menores de operación y pueden haber subsidios sobre todo para proteger la competitividad en el comercio internacional. Aparecen subsidios en lo que llamamos dumping y posiblemente crecimiento de la cuota de mercado, porque si yo tengo una expectativa de que mi mercado va a crecer, pues yo debería buscar producir quizás en aquel sitio donde el mercado tenga tendencia a crecer. Sin embargo, también hay desventajas. Una de ellas, quizás la principal, es el impacto en los negocios locales, porque estos no logran competir con grandes capitales de inversión extranjera y la repatriación de los beneficios. Pero además, el hecho de la ventaja que anotamos arriba de que había posibilidades de nuevas tecnologías, de nuevas formas de hacer, de nuevas formas de gobernar, de nuevas formas de administrar, puede que tenga costos muy altos que los negocios locales no sean capaces de seguir, y entonces puede aparecer una mortandad de los negocios locales porque vienen empresas del extranjero a competir. Pero también puede haber posible fuga de capital intelectual y los riesgos de una competencia incompatible con los estándares mundiales, como es el caso de China, una economía con grandes inversiones en el extranjero, pero difícil de penetrar para la inversión extranjera directa. Eh, Recordemos que en China hay muchas posibilidades de desarrollo económico de empresas no chinas, pero mm, pero esas empresas con grandes capitales tienen inversiones en el mundo entero, pero a la hora de que las empresas extranjeras deseen penetrar en la China con inversión extranjera directa, o sea, de manera directa para tener el control, pues hay demasiadas barreras para hacerlo. Entonces, eso es una desventaja. ¿Qué pasa con la inversión extranjera en Colombia en cuanto a la normativa? Esta normativa, esa síntesis, la tomé de eh, el PDF que está al fondo, ¿no? banrep.gov del Banco de la República, pues, para el que quiera conseguirla completa, ¿no? Entre la normativa se establece que se considera inversión extranjera en Colombia la inversión de capital del exterior en el territorio colombiano, incluidas las zonas francas colombianas, por parte de personas no residentes en Colombia. Y al mismo tiempo se define qué es una persona no residente. Se consideran como no residentes las personas naturales que no habitan dentro del territorio nacional y las personas jurídicas, incluidas las entidades sin ánimos de lucro, que no tengan domicilio dentro del territorio nacional. Entonces, si son naturales, no residen en el país, y si son jurídicas, no tienen domicilio en el país. Esas diversas personas se consideran no residentes y por lo tanto la inversión que hace un no residente es una inversión extranjera y se rige por toda la normativa que hay alrededor de la inversión extranjera. ¿Qué modalidades tiene la inversión extranjera directa en Colombia? Igual a partir de normativa del Banco de la República. Por ejemplo, es inversión extranjera
la importación de divisas libremente convertibles para inversiones en moneda nacional. Una empresa no domiciliada en Colombia, o sea, no residente, importa divisas libremente para invertirlas en moneda nacional. Entonces, importa dólares de Estados Unidos, por ejemplo, los convierte en pesos e invierte en pesos, pero el origen fueron los dólares que vinieron desde los Estados Unidos. Igualmente, la importación de bienes tangibles, tales como maquinaria, equipo u otros bienes físicos aportados al capital de una empresa como importación no responsable. En economía se dice que son bienes de capital, maquinaria, equipos, bienes físicos que se van a aportar al capital y que no, son no reembolsables. Igualmente, dentro de las modalidades de inversión extranjera directa está el aporte en especie de activos intangibles al capital de la empresa, tales como contribuciones tecnológicas, marcas y patentes de cuyo ejercicio o explotación puede obtenerse beneficios económicos susceptibles de amortización o depreciación. Se trae, por ejemplo, un conocimiento tecnológico para realizar un proceso en Colombia y se trae desde el extranjero por un no residente. Ese aporte en especies intangibles es inversión extranjera directa. Igualmente, recursos en moneda nacional con derechos a ser remitidos al inversionista de capital del exterior, derivados de operaciones de cambio obligatoriamente canalizadas a través del mercado cambiario, así como las regalías derivadas de contratos debidamente registrados. O sea, también es inversión extranjera los recursos en moneda nacional que puedan en algún momento ser remitidos al exterior, pero que esos recursos vienen de operaciones de cambio canalizados a través del mercado nacional, el mercado de divisas. Igualmente es inversión extranjera los recursos en moneda nacional provenientes de operaciones locales de crédito celebradas con establecimiento de créditos destinados a la adquisición de acciones realizadas a través del mercado público de valores. O sea, tengo unos recursos en moneda nacional, pero que vienen de créditos y los utilizo para adquisición de acciones realizadas a través del mercado público de valores. Como vienen a través del mercado de divisas, así sea en moneda nacional, es inversión extranjera directa. ¿Qué condiciones establece la normativa también del Banco de la República para calificar una operación como inversión extranjera en Colombia? 1. Que el inversionista debe cumplir con la condición de ser no residente. Recordemos que se necesita que el inversionista sea no residente. Los aportes deben corresponder a cualquiera de las modalidades autorizadas, entonces de las que vimos anteriormente. Y los recursos efectivamente se deben destinar a la realización de la inversión. O sea, puede ser que vengan de un extranjero, venga dinero a Colombia, pero si ese dinero no se utiliza para una inversión, sino por ejemplo para consumo, pues no puede calificar eso como una operación de inversión extranjera. Las condiciones estas básicas, tres que hemos nombrado, se deben demostrar ante las entidades de control y vigilancia cuando ellas las requieran. Estas entidades de control y vigilancia también dependen del Banco de la República. ¿Qué derechos otorga el hecho de registrarse como inversionista extranjero en Colombia? Entonces, hay el derecho de reinvertir utilidades o retener el superávit, las utilidades no distribuidas con derecho a giro. Es decir, yo tengo derecho, yo extranjero, no residente, pues traigo fondos del extranjero a Colombia, invierto en una empresa, entonces yo tengo derecho a que las utilidades las pueda reinvertir. Ya no tengo que calificar otra vez, sino que las utilidades que esa empresa me produzca las puedo reinvertir o las puedo
acumular. Igualmente, se puede capitalizar con derecho a giro, o sea que esas utilidades no distribuidas en un momento dado yo las puedo capitalizar, o sea, convertir en capital. Tengo el derecho, como inversionista extranjero, de remitir al exterior en moneda libremente convertible las utilidades netas comprobadas. La empresa que organicé con ese, yo no residente, con ese dinero, con esas divisas que vinieron del extranjero, convertía a moneda nacional. Esa moneda nacional, esa empresa produjo unas ganancias que ahora yo no las quiero dejar como utilidades no distribuidas ni capitalizar, como decía el punto 1 o punto 2, sino las quiero remitir al exterior. Entonces tengo el derecho de remitir esas ganancias, esas utilidades al extranjero en el mercado de divisas. Pero también puedo en algún momento vender la propiedad de la empresa. Entonces ya también tengo el derecho de remitir al exterior las sumas percibidas producto de la enajenación de la inversión dentro del país o de la liquidación de la empresa o de la reducción de su capital. Ese es bien interesante, bien importante para propiciar la inversión extranjera estos derechos, ¿sí? De que yo pueda remitir al extranjero las ganancias, los dividendos o en un momento dado vender y remitir al extranjero. Porque hay países en donde la normativa no permite, por lo menos durante un cierto tiempo, no permite que se remitan al extranjero ni las ganancias ni la venta de lo nacional de las empresas. Y entonces eso, en vez de atraer capitales, eso espanta los capitales. Viene a mi memoria el libro de Oppenheimer que habla de que hay países atrae capitales y países espanta capitales. Los países que espantan capitales son países que tienen una legislación restrictiva, sobre todo no tanto para la entrada de inversión extranjera, sino para la repatriación de los dividendos o de los capitales extranjeros. Y tengo aquí una estadística acerca del comportamiento en los últimos 3 años, el 2020 lo tengo hasta el segundo trimestre, del flujo de inversión extranjera directa en Colombia, según actividad económica. Entonces, por ejemplo, en el año 2017, los flujos de dinero extranjero o inversión extranjera a Colombia fue de 13.837 millones de dólares. En el año 18 bajó a 11.535, pero en el 19 volvió a subir y es el de mayor volumen a 14.314 millones de dólares de inversión extranjera en Colombia. Si miramos el destino de esos fondos, vemos que, por ejemplo, en el año 2017, hay dos destinos principales. Uno es el destino de transportes, almacenamiento y comunicaciones de 3.294 millones de dólares. Y luego está el sector petrolero con 3.102 millones de dólares. Posiblemente el transportes, almacenamiento y comunicaciones tenga que ver con el desarrollo de las vías 5G. Sin embargo, aparentemente pues uno piensa que puede ser lo más importante el sector petrolero, pero no, era en ese año el sector de comunicaciones. Sin embargo, en los años 18 y 19, el sector petrolero atrajo la mayor proporción de inversión extranjera, así como de 11.535 de millones de dólares totales, 2.520, algo así como el 25%, fue para el sector petrolero y 1.550 para transporte, almacenamiento
y comunicaciones, y seguido de comercio, restaurantes y hoteles, 1146, minas, canteras, incluyendo el carbón, 1401. Ahí se destaca bien interesante cómo ese sector del carbón, del cual el norte de Santander de Colombia tiene ventajas competitivas, pues atrae capitales extranjeros. Fíjense que en el 18 fue 1.400 del total de 11.000, algo así como el 12%, algo así. Y en el 19, el total fueron 14.314 millones de dólares, 2.700 al sector petrolero y 11.500 al resto de sectores. Nuevamente el sector de transporte atrae 1.000 millones, en este caso las manufacturas, 1.499 millones atrajo en el año 2018. En el 20, pues el comportamiento es apenas parcial, el conocimiento que se tiene, porque todavía estamos en el año 2020. Si miramos ahora la participación de los colombianos en el extranjero, vemos que desde el año 2018, quizás la participación más importante se da en República Dominicana, pero se ve con especial importancia cómo la inversión extranjera de colombianos se ha retirado de Venezuela, porque ha disminuido en 15 millones, mientras que de Uruguay en 184.6 millones disminuyó en el 2018. En total vemos que en el 2018 los colombianos en el extranjero tenían una inversión de 5.126 millones de dólares. Por último, vamos a mirar este cuadro relativo a la composición de tanto la inversión de colombianos en el extranjero, perdón, de colombianos en el extranjero, sí, que llamamos aquí pasiva o pasivos, como la inversión, no, perdón, llamamos activos, como la inversión en los extranjeros en Colombia que llamamos pasivos. Entonces, dentro de los activos, o sea, la inversión de los colombianos en el extranjero, básicamente tenemos 34.7 de inversión directa y 24.9 inversión en cartera. Los dos grupos más fuertes son esos dos, directa y en cartera. Pero también tenemos activos de reserva. Entonces, ¿por qué activos de reserva? Son las reservas internacionales que tiene Colombia, que la tiene en moneda extranjera y está como posibilidad de activos de inversión extranjera. Hay otras inversiones del 11.8 y hay unos derivados, o sea, en el mercado de derivados hay 0.2% de los colombianos en el extranjero. Por su parte, la posición de los extranjeros en Colombia está inversión directa 59.3%, inversión en cartera 20.9%, derivados muy poco, o sea, se ve que los extranjeros pues no utilizan el mercado colombiano para su posición de cobertura con derivados, y hay otras inversiones 19.7%. Posiblemente eso sea en instituciones sin fines de lucro o alguna cosa así. Del saldo total de activos a marzo del 2020, el 34.7 corresponde a inversión directa de Colombia en el exterior, el 28.4 a activos de reserva, que es el segundo monto, y el 24.9 inversiones en cartera, y el restante a otros activos que incluyen préstamos, otros créditos externos, depósitos en el exterior y derivados financieros. Corresponde del saldo de pasivos.
el 59.3% corresponde a inversión extranjera directa. O sea, pasivos, estamos hablando entonces de la inversión de los extranjeros en Colombia. 59.3% de inversión extranjera directa. Este número es bien interesante porque muestra quizás la posición estratégica de Colombia para los extranjeros. Eso está hablando muy bien de las posibilidades de que los extranjeros vengan a Colombia a hacer inversión extranjera e inversión directa. Pero también hay un 20.9% de inversión en cartera. Yo colocaba como ejemplo la adquisición de acciones o de bonos de la empresa Ecopetrol, que es una de las empresas principales de Colombia. Y el restante 19.7 a otros pasivos, donde se destacan los préstamos externos. Bien, para terminar, quisiera hacer mención de un estudio que hace un señor Jaime Pérez López alrededor de lo que él llama el triángulo Maracaibo, Cúcuta, San Cristóbal. Expone el señor Jaime Pérez que en el siglo XIX, perdón, 1830, 1860, 1880, por ahí, el desarrollo económico de la región fronteriza fue muy importante. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? ¿Por qué lo traigo en este punto? Porque surge este desarrollo económico de relaciones de exportaciones e importaciones de productos norte santanderianos, tachirenses y zulianos al extranjero y de productos extranjeros a Colombia. O sea, surge de la manera natural como surgen las relaciones económicas internacionales, la entrada en los mercados financieros internacionales a partir del comercio. Entonces, ¿el comercio de qué? Básicamente de productos agrícolas y ganaderos y algo incipiente de productos industriales. Iba de el triángulo hacia el extranjero, a Europa, básicamente a Europa. Y al mismo tiempo, de Europa hacia Colombia venían productos manufacturados. Sin embargo, de las cosas importantes de esa relación comercial surgen las relaciones de inversión extranjera. Entonces, vinieron capitales de Alemania, de Italia principalmente, a apoyar el desarrollo de esa economía localizada. Y esta región, este triángulo de oro, Maracaibo, Cúcuta, San Cristóbal, propició el desarrollo de vías de comunicación. Recordemos que los productos agrícolas se acopiaban normalmente en Cúcuta, tanto venían de otras localidades del norte de Santander, de Pamplona y todos los otros sitios cercanos, como del Táchira iban a Cúcuta. Entonces se desarrolló toda una infraestructura de acopio, de distribución de mercancías y de bienes, en este caso principalmente decíamos ganaderos y agrícolas, en Cúcuta. Pero también propició el desarrollo de vías de comunicación. Fue en los tiempos en que se hizo el tren que venía desde Pamplonita hasta Cúcuta e iba hacia los puertos que ahora se llama Puerto Villamizar, creo que se llamaba Puerto de los Cachos, y que por Venezuela se desarrollaron las vías férreas que iban desde el Táchira también hasta el río Zulia, y luego se desarrollaron las vías por los ríos, y luego la vía lacustre hasta llegar a los puertos de Maracaibo y salir por vía del mar a las islas del Caribe,
Curazao, Aruba y Bonaire, pero también a Europa. Y entonces iban a Europa esos bienes y venían los otros, los bienes del extranjero, de Europa, y la ventaja que hablamos aquí de la inversión extranjera se patenta en el desarrollo tan importante que tuvo esa región en esos tiempos. El problema empezó cuando Caracas y Bogotá empezaron a tener celos por el desarrollo autónomo de esta región, sin contar con el padrinazgo de Bogotá o de Caracas. Entonces, hacia finales del siglo XIX, fue menguando mm, este desarrollo económico y al principio del siglo XX, sobre todo con la aparición ya del petróleo, entonces ya se pensó que las vías férreas eran del pasado y incluso se destruyeron los caminos férreos, tanto en el norte de Santander como en el Táchira, y ahí terminó pues esos tiempos de gloria del Triángulo de Oro de Maracaibo, Cúcuta y San Cristóbal. Sin embargo, llamo a la reflexión, al análisis de que lo que una vez fue bueno pudiera volver a ser bueno.